Buenas, vamos a seguir con este desencarnado hinduista por donde lo dejábamos en la primera parte. Maybe if I'm not in a great place, it might have something to do with me. Aquí lo dejábamos donde él admitía que algunos restos de su sistema de creencias podrían servirle un poco para dar la pista de que lo que estaba pasando a su alrededor podría tener algo que ver con él. Eso es lo último que vimos. The remnants of that kind of maybe helped me to say, okay, well, maybe there's something I need to adjust here. Yeah. But I was very unprepared for the fact that the adjustment had to do with the way that I had treated others. Yeah. Él dice que no estaba muy preparado, nada preparado al hecho de que ese ajuste que tendría que hacer tenía que ver con la manera en que él había tratado a los demás On Earth. Yeah. en la Tierra, como dices. So it became an educational process then. Así que se volvió un proceso educativo entonces. And Luego, initially, there were spirits who didn't have a relationship with God. inicialmente eran espíritus que no tenían una relación con Dios. O sea, como vemos por defecto, nuestro deseo se ve satisfecho. Si tenemos un deseo de progresar, pero no primero en la relación con Dios, porque eso, pues como vemos, en realidad tampoco está de moda en el mundo espiritual en general y en la tierra tampoco, por mucho que se hable de Dios incluso. Entonces, los primeros que aparecen, fijaros que la ley del deseo, ¿no? Tenemos lo que deseamos. Y aparecen para facilitarle el progreso, que maravilla, de las leyes de Dios que nos permiten tener ayuda, ¿no? Tanto de las propias leyes como de otras personas más sensibles que nosotros a la necesidad esta de progreso y de cómo acompañar bien y todo eso, ¿no? Aunque en este principio, como vemos, espíritus de los caminos del amor natural. Who were helping me. Yeah. They were from my Que le estaban ayudando. same background, and Eran de su mismo trasfondo. they were helping me to adjust, helping me to learn lessons, just very Estaban ayudándole a ajustarse, si lo traducimos literal, ayudándole a aprender lecciones very basic lessons like simplemente muy básicas, o sea, solo muy básicas. ethics, Ética, the equality of all people, la igualdad de toda persona. and those things. As soon as I started to engage with those lessons, Y conforme tan pronto como comencé a involucrarme en esas lecciones, a entrar ahí, my physical environment improved greatly. mi entorno físico mejoró grandemente, como vemos. Yeah. Yeah. So I began to see that, wow, a lot of what I had been believing Y entonces comencé a ver que, wow, mucho de lo que había estado creyendo was actually creating pain and suffering, estaba en realidad estaba efectivamente creando dolor y sufrimiento for me in the spirit life, para mí en la vida espiritual, but it had created a lot of pain and suffering for pero había creado ello mismo, o sea, esas cosas que creía él, esas creencias habían creado mucho dolor y sufrimiento people on earth. para la gente en la tierra. Yeah. And I'm not sure how much more you want me to say, Y no estoy seguro de cuánto quieres que te diga, te cuente de esto. because, I think lots more. Yeah. okay. Creo que mucho más le dice Jesús ahí con... So it began a process of, I guess, two different shifts were O happening. sea, comenzó entonces un proceso de, digamos, supongo que como dos giros diferentes, dos cambios diferentes que iban a estar sucediendo, ¿no? In me simultaneously. Simultáneamente en mí. One was about becoming sensitive to Uno trataba sobre volverse sensible love, al amor, the natural love, we would al amor natural, call it, just love lo llamaríamos. for humans, and what that meant in not just in O sea, simplemente amor por los humanos y lo que ello conllevaba o significaba, principle, but in no solo en cuestión de principios, feeling sense. So we, en la cuestión de los principios,
como las creencias fundamentales, principios, que son atributos, como sabemos últimamente de Dios, o sea, en sentido último, es de Dios, no solo en ese sentido, sino en un sentido de sentimiento. So when did it actually click with you? O sea, ¿y cuándo hiciste realmente ese clic, ese paso ahí de, It's all about my progress in todo trata de mi progreso en el amor? when did that? Good question. It Buena took me pregunta, dice. some time for it to click Me llevó algo de tiempo para hacer ese clic, emotionally, emocionalmente hablando, if that makes sense. si So tiene I sentido. made that shift O intellectually sea, within hice ese cambio intelectualmente a couple of years en of un par de años entering the spirit tras world. entrar en el mundo espiritual. And by that, I mean, I Y con ello realized a lo que me refiero es que there were certain aspects of behavior me and di cuenta de que había ciertos aspectos del comportamiento y belief de la creencia that if they weren't in harmony with basic equality, que si no estaban en armonía con la igualdad básica, that was False. false entonces eso era falso and needed to be discarded. y necesitaba ser descartado. Fijaros, cosas del comportamiento y de la creencia. O sea, que se muestran como falsas, o sea, porque la causa es el alma y está en error. And that Y como vimos, como es esto tan simple, ¿no? Que siempre que tenemos que ir haciendo cada vez más sentido, ¿no? Necesitaban ser descartadas. Él se dio cuenta de eso tras 2 años. Y esto es muy pronto en realidad para muchos espíritus. O sea, para la media del ser. that those things that saw the equality and beauty in all people Y que esas cosas and honored and valued that, even and beauty in all people, o sea, aquellas cosas que veían igualdad y belleza en todas las personas and honored and valued that, y honraban y valoraban eso, even if just intellectually, y aunque solo fuera ello intelectualmente, that meant progression and que eso significaba progresar, progreso. that meant truthfulness. Y eso significaba o conllevaba pues esa autenticidad, estar ahí plenamente en la verdad, digamos. So at this stage, how did you discard those O false sea, y en esta fase, ¿cómo descartaste estas creencias falsas? beliefs, like the belief that you were? So obviously you O sea, la creencia de que eras, ahí es como si Jesús iba a decir, era superior, pero se interrumpe, dice, obviamente, did believing you were superior. así ahora lo dice, tú entraste creyendo que eras superior. Entraste se refiere, suponemos, al mundo espiritual. How did you discard the belief you were superior ¿Cómo descartaste la creencia de que lo eras? and end up thinking that you're equal? Yeah. Y entonces, ¿y cómo acabaste pensando luego que eras igual? Good question. I Buena pregunta. had very good teachers Tenía muy buenos maestros in that they had come from my en cuanto que ellos provenían same background, and de mi mismo trasfondo, so they could o relate sea, el mismo bagaje, it to me in a way de modo que ellos podían hacer vínculo conmigo that I understood easily. de cierta manera tal que yo entendía fácilmente. But they took me through a process of, Pero ellos me llevaron a través de un proceso, sometimes they would show me visions algunas veces donde me mostraban visiones or images of my o imágenes life that I de mi vida lived on earth, que viví en la tierra and how out of harmony with those principles I was. y que mostraban cómo en desarmonía con aquellos principios estaba yo, como yo estaba tan en desarmonía con ellos. Yeah. So they sort of triggered your guilt in that O sea, ellos es como que de alguna manera te determinaban culpa regard. Like en ese sentido. Yeah. you were guilty of this. Yeah. Como si se dijeran, fuiste culpable de esto. Showed me sort of what it was like for Sí, other se mostraba cosas como lo que fue people para los demás también. as a response of my Para lo que eran los demás, mi comportamiento, o sea, in response to my behavior. a mi comportamiento.
mostraban las dos caras de la película, si se puede decir, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? De los cuentos y de las ficciones y de las películas, como, bueno, que es en general la base de la cultura, ¿no? El relato, cómo nos invita a tener perspectiva, ¿no? A ponernos en lugar de otros y, por lo tanto, a quizá poder ser sensibles a la voz de los sentimientos de la conciencia, o sea, los sentimientos de Dios sobre las cosas en nuestras vidas, ¿no? Porque si nos elevamos, entre comillas, de la inmediatez, de yo soy yo y mis circunstancias, digamos, que tiene otra lectura, por supuesto, pero y vemos cómo afectamos desde esa posición ahí bien responsable, que a veces pues se puede alentar mucho, ¿no? con cómo se leen las cosas o cómo se cuentan los relatos, ¿no? Y fijaros que, claro, en el mundo espiritual tenemos, como parece ser en todos los sitios, que nos hablan de que hay esta facilidad para hacer un cine. O sea, que el cine es gratis. Vamos. And O sea, cómo era la gente, qué le pasaba a la gente en respuesta a su comportamiento, y seguimos entonces. that brought up quite a bit of pain for me. Y eso hizo surgir bastante dolor para mí. Again, it was sort of a gentle process where Y de nuevo, digo, insistiendo, fue una especie de proceso amable they would show me, I donde would ellos me mostraban. sort of sometimes initially intellectually Yo como algunas veces inicialmente de forma intelectual, see all that it's not that good, que no es tan bueno. but gradually O sea, intelectualmente veía que eso no era tan bueno, lo que había pasado con mi comportamiento y lo que pasaba a los demás, ¿no? Con ese. over the course of months Pero entonces gradualmente en el curso de meses, and what became o sea, en el years, transcurso de meses que se convirtieron en años, I started to connect in my feelings empecé a conectar en mis sentimientos, to that I had harmed others. a conectar con que yo había dañado a otros, You know, before I entered the spirit life, o sea, a los demás, porque ya sabes, antes de que entrara en el mundo, en la vida espiritual, I really did not feel I realmente had no sentía harmed que anyone. hubiera dañado a nadie. And this process of coming to see that I had harmed others it took time, Este but proceso de llegar a entender, a ver que había dañado a otros, it was llevó tiempo quite painful. y también fue muy doloroso. Yeah. In terms of grief, like in terms of En el Yes. sentido, le completa ahí Jesús, en el sentido de pena profunda, de ese duelo, esa grief, grief. Like a que sorrow, confirma, sorrow pain. como ese dolor de tristeza profunda, que yo creo que es también como sorrow podemos traducir, que tiene que ver también con cosas de duelo y eso, que yo sepa. Feeling sorry about it. O sea, sentirte el sorrow, pues sería más, claro, es sorry, pues es resentirlo, lo que uno ha hecho, tiene casi que ver con más con el arrepentimiento, parece, ¿no? Lógicamente, porque están hablando de eso. O sea, el sorrow quizás es como la más concreto, pero es una parte de la grief, o sea, de la pena profunda que podemos tener, tanto por las cosas que nos han hecho como por lo que hemos hecho. Pero esta pena profunda por las cosas que hemos hecho a los demás, pues sería como más este sorrow, ¿qué parece? Yes. Yeah. Sí, sentir que sentías, ¿no? Cuando decimos lo siento por lo que hice, ¿no? Que, bueno, en muchos países se dirá de muchas maneras, ¿no? Pero en español digo. Pero, A repentance, we would call it now. sí, un arrepentimiento le llamaríamos, ¿verdad? Yeah. But at that time, I didn't O sea, understand ahora le llamaríamos así, pero en ese momento no entendía repentance. el arrepentimiento Yeah, and I didn't involve God at this y no involucré a Dios. point. En I este had momento no lo involucraba. no concept of a singular God. No tenía ninguna concepción de un Dios singular, una entidad singular que fuera Dios. God being a loving entity. O sea, como que fuera una entidad amorosa. or You just do No, anything. no tenía ese concepto.
of the gods you worship? Y aún así pensabas en aquellos dioses que adorabas. Stage, or En esta fase pensabas en ellos. sort of given up the O concept algo, o es como si hubieras abandonado de alguna manera, por así decir, el concepto of there being many gods? de que hubiera muchos dioses. Well, I actually went through a process Bueno, with efectivamente, en realidad fui a través de un proceso the gods that I con had los worshipped. dioses esos que había adorado, I described this sort of dissolution porque ya viste cómo describían esta especie de desintegración, period where I just este felt periodo de desintegración en el cual simplemente me sentía like I can't understand anything. como que, ay, no puedo entender nada To look for other y things. tengo que buscar otras cosas. But of course, it wasn't gone from me. Pero It por was supuesto que no se habían marchado de mí, with me for habían estado conmigo over 60 years. por más allá de 60 años. These feelings Estos about sentimientos habían estado conmigo these gods, and sobre so estos dioses. I had arguments, if you like, Y yo tuve discusiones, por así decir, In your mind, arguments sort of, emocionales, inside of myself discusiones with these internas a mí mismo con estos dioses. gods. Yeah. And it was also an emotional process to let Y those también era un proceso emocional, beliefs go. el proceso emocional de permitir que se suelten, que se vayan esas creencias. but were you yelling and screaming at them? Yeah. Entonces Yes, estuviste ahí como gritando hacia esos dioses. And Sí, why confirma ahí. aren't you here? And En plan why diciéndoles, sí, ¿por qué no estáis aquí? didn't you deliver? And I offered ¿Por this. qué no os mostrasteis? ¿Por qué no? Why didn't that mean anything? And O sea, ¿por qué no? Eso, me ofrecisteis esto, lo otro. As a good person. yes, didn't you deliver? And I offered this. And why didn't that mean anything? I And was O sea, en plan, también reprimenda parece, ¿no? Como que yo hice este ofrecimiento y porque eso no conllevó nada, no significaba nada, ¿no? Pues los miles de sacrificios que se hacen, ¿no? En muchas espiritualidades y religiones, bueno, en general todos en la vida, en la religión atea también, ¿eh? Porque es toda una religión hecha y derecha también, entonces, como lo dice Jesús a veces, así de simple. Entonces, yes, yeah, en plan ahí, como vemos, les estaba echando la bronca, ¿no? Yo era una buena persona, sort of feeling that I had fulfilled my duty o weren't. sea, es como que algo así como que yo sentía que había cumplido con mi deber Why weren't they fulfilling theirs y entonces porque ellos, los dioses, no estaban cumpliendo con el suyo to me? hacia mí. And even as my hold of those belief systems sort of weakened, E incluso conforme este aferramiento que tenía a los sistemas de creencia se debilitaba, the emotional signature of those things was still inside of me. aún así la firma emocional de esas cosas todavía estaba dentro de mí. And so I was still grabbing for Así que todavía me estaba ahí the reward, grabbing for the queriendo atrapar ahí la recompensa, estaba ahí a por ella, ¿no? sense of being holy or dutiful, and want Tenía todavía esa creencia hacia ese sentido de ser santo o que había sido esto, leal en el sentido del deber, ¿no? Que había cumplido con el deber wanting that feeling, y queriendo ese sentimiento, which was never coming. lo cual nunca vino. Yeah, but in that process, gradually, Y en ese I proceso began to feel maybe that was all untrue. comencé a sentir que quizá todo eso era falso. So all of these gods were not even existing. Yeah, O sea, que todas estas cosas, dioses, pues ni siquiera existirían. I couldn't find any evidence of them. Sí, y dice él y sigue, no podía encontrar ninguna evidencia de ellos. And the people who were teaching me couldn't find any evidence of them. Y la gente que me enseñaba tampoco podían encontrar ninguna evidencia de ellos. Y aquí es muy interesante porque en muchas tradiciones, muchos dioses autoproclamados, pues como ya sabemos, son espíritus. Lógicamente, son desencarnados que a veces han tenido poderes y los han usado cuando la Tierra está un poco más elevada. Nos contó una vez Jesús y que globalmente se pasó un poco a la segunda dimensión, por así decirlo. Pues ahí tenemos frutos
de una interacción superior, por así llamarla, con espíritus que podían proyectarse el cuerpo, estando en la segunda dimensión, la Tierra también y ellos también. Entonces ahí hubo mucho abuso, porque ellos todavía estaban con sus errores y sus pecados y este tipo de cosas. Claro, luego quedan remanentes de eso que responden a realidades. Entonces el hecho de que los dioses no se presenten cuando se les llama, yo creo que estos dioses, si eran espíritus en algún momento, que lo serían en algún momento reales, creo que puede ser indicativo de que esos espíritus no están, desde luego, en el camino del amor de Dios, porque, bueno, a veces, ¿no? No sabemos en esta... ¿Por qué lo digo? Porque una persona de esas que ha estado en el camino del amor natural, que es lo único que había hasta hace 2000 años, pues una persona de esas podría sentirse motivada en su relación con Dios, si ahora se pasa a la relación con Dios, a reparar lo que ha hecho y a presentarse, ¿no? Mira, estos dioses en realidad responden a lo que pasó en unos tiempos donde nosotros guiábamos a unos reyes o estábamos ahí haciéndonos los chulitos como espíritus, guiando o pegados o incluso proyectándonos el cuerpo cuando no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que eso sería una motivación básica, elemental, pero puede haber varios motivos también de que pues no se presenten aquí, no solo lo que estoy diciendo ahora. O sea, yo estoy apuntando a la posibilidad de que esos espíritus, y el motivo, uno de ellos, para que no hablen con verdad y con claridad a la gente que ha sido afectada por las tradiciones que se han inventado después de ellos y que ellos impulsaron de alguna manera, a lo mejor, en según qué casos, pues esos espíritus estamos apuntando a la posibilidad de que necesitarán, o les pidiera el cuerpo, una vez que se pasan al camino del amor divino, hacer una reparación, además más directa, más personal. Bueno, como en realidad de todo se encarga Dios, dejándonos lo que está en nuestras manos, pero no más, o sea, dejándonos hasta donde podemos, pues no sabemos tampoco lo que es lo mejor, ¿no? Según las leyes, pero ya se me entiende. O sea, estos espíritus que estuvieron luego siendo un motivo de engaño a sucesivas generaciones, contándoles sus cuentos sin contarles toda la realidad de lo que pasó o lo que sea, y que fueron llamados dioses en muchos sitios, pues tienen esa especie de, seguramente muchos de ellos, de querencia hacia arreglar lo que hicieron. Pero claro, si solo están por ejemplo, si han llegado a la dimensión 6, pues están ahí a lo mejor pasando de todo y pues eso, ahí disfrutando de la felicidad, de la perfección en el amor natural y bueno, todo eso, simplemente para plantearlo. These people who were teaching me were in the second sphere, so they... Y ahora sigue diciéndonos que estas personas que le estaban enseñando estaban en la esfera 2. They, from the development that I am in now, they were quite, like they had quite many more lessons in love to learn. O sea, y desde donde el desarrollo que tiene ahora, porque él está ya muy arriba, él puede ver que lógicamente estos espíritus de la segunda tenían muchas lecciones que aprender, lecciones en el amor. But they were very, very precious to me at this time. Pero fueron muy apreciados por mí en este momento, o sea, en este tiempo eran algo muy precioso para mí, en ese sentido, muy valioso. And I still owe them a debt of gratitude. Y todavía les debo una deuda de gratitud. You were rescuers. Yes, weren't they? yes. Eran tus rescatadores, dice Jesús para sí. Yes. They helped me out of a great deal of confusion. O sea, ellos me ayudaron ahí a salir de un gran grado de confusión, o sea, un gran que tenía que tratar con mucha confusión sorrow and dark. y esa pena profunda del sorrow y de la oscuridad también. In a very kind way. Lo hicieron de una manera muy amable. Of course, I was expecting that if I had done something wrong, Y por supuesto, yo estaba esperando que si había hecho algo malo, things would be very harsh upon las cosas serían muy duras. me.
sobre mí, o sea, caerían cosas muy duras sobre mí. And you might say that things weren't that pleasant for me, but Y podrías decir que las cosas tampoco es que fueran tan placenteras para mí, pero in the beliefs that I had come from, I en cuanto a las creencias de las que yo provenía, expected it to be far worse. yo esperaba que fueran mucho peores. Fijaros esto qué interesante, ¿no? También en esas creencias, este contraste entre que sí, lo había estado pasando mal, pero una vez que se le mostraban las cosas de lo que había hecho, pensaba que hubiera habido mucho más castigo, que habría habido mucho más castigo. Yeah. Done something. Sort of almost violence. Yes. Yeah. Yeah. Y le completa aquí a Jesús como que casi se esperaba recibir violencia. Sort of crushing and And when it violence. was sort of like more gentler process, Yeah. even though it was emotionally difficult, Yeah. you were also a bit confused about that as well. Yes. Y entonces aquí le dice Jesús que como que era como un proceso más amable, incluso Emotionally difficult, incluso aunque fuera emocionalmente difícil, you were also a bit confused about that. debido a as ese proceso más amable de lo esperado, estaba también con ello un poco confundido. Yes. Yes. O sea, otra cosa más que le llevaba a confusión. Todo debido a las creencias que nos llevan, o sea, que arrastramos. Yeah. So I would say it was really 10 years of O disorientation. sea, que diría que fueron realmente 10 años de desorientación. If I had to quantify it in Earth time, Si lo tuviera que contar en el tiempo terrestre, it was a gradual process of improvement, o and sea, fue un proceso gradual de mejora. I felt happier, but Y me sentía más feliz, pero it was very disorientating. estaba muy desorientado. O sea, era algo que me desorientaba mucho. Because I had been in a very strong structure of Porque belief, yo había estado en una estructura de creencia muy fuerte and it was gradually being dissolved both y estaba siendo gradualmente desintegrada, intellectually and then emotionally. tanto intelectual como luego emocionalmente. Intellectually, I would have to consider a change. O sea, And intelectualmente yo tenía que considerar el cambio, ¿no? emotionally, there would be Y emocionalmente, pues tenía before estas penas profundas, a feeling of injustice, como or un sentimiento de injusticia, a feeling of wasting of my life, un sentimiento de derrochar mi vida this belief system as en well. este sistema de creencia también. Yeah. O sea, haber derrochado su vida en ese sistema de creencia, ¿no? But eventually, I reached a point where I felt, En un momento dado llegué al punto donde sentí well, this life que, is bueno, esta vida, obviously obviamente, forever. es para siempre. As long as you're aware, at As least. O de completar Jesús en cuanto, o sea, en tanto en cuanto lo que soy consciente ahora, por lo menos, es para siempre lo que parece, ¿no? Where Sí, confirma as long as I'm in people don't seem to pass from this life, and Porque la gente no parecía salir de esta vida. nobody seems to be going back. O sea, nadie parecía ir atrás. And so I should just get on with living here. Así que yo simplemente me tenía que acomodar con esto, ¿no? Tenía que llevarme bien, si lo decimos así, con esta idea de vivir aquí, ¿no? So that's probably the initial transition that I made. Así que probablemente esa sea la transición inicial que hice. And then, of course, some 100 and something years later, Y luego, I por supuesto, pues unos 100 y algunos años después, made another transition that hice otra transición you know about and que that tú you conoces were involved y en in. la que tú estuviste involucrado. So, Should ask the audience what was that transition. Y ahora le dicen eso del cachondeo, ¿no? Y quieres decirle a la audiencia de qué se trataba, ¿no? O sea, que seguramente la audiencia quiera. Yeah. yeah, so I
I had been in the spirit world for now, 100 and something years. Así que ya había estado en el mundo espiritual, ahora en este momento pues de 100 y pico de años, ¿no? I felt that O sea que se pasó en la segunda esfera pues bastante. Initially, I was very Y sentía que, bueno, inicialmente concerned about estaba muy preocupado beyond very basic lessons of ethics and the very fundamental lessons, I suppose, that my initial helpers had helped me to see, and the way that my helpers and the very beyond very basic concerned about beyond very basic lessons of ethics and no sé si aquí se interrumpe, estaba muy preocupado sobre, y ahora dice, más allá de lecciones básicas de la ética, the very fundamental lessons, I suppose, de las that my lecciones mismas fundamentales, las muy fundamentales lecciones initial que helpers supongo que mis ayudantes iniciales had helped me to see, me habían ayudado a ver, and the way that my life and my y condition de la manera en que mi vida y mi condición improved in the se mejoró spirit world en was el mundo espiritual to grow in these aspects of basic era el crecimiento en estos aspectos loving kindness de la amabilidad amorosa básica to others, hacia basic los demás, ethical o principles sea, towards principios básicos éticos others. hacia los demás. And in that 132 years, I think it was Y en aquellos 132 años, pienso más o menos, altogether, que son todos ellos, o sea, que fueron esos años, by the time, what sphere, looking back now, because you o sea, know mirando atrás ahora, what spheres are what now, porque ahora sabes en qué esfera era y todo eso. what sphere were you in by the time this new transition was? O sea, ¿en qué esfera estabas en el momento en que esta transición estaba ocurriendo? So I actually was in the second, sort of the top, towards the top of the second sphere. Estaba hacia la cima, hacia lo más elevado de la esfera 2. So you'd already gone through Que esto es muy curioso, ¿no? Porque que es como si fuera un mundo, pero que cambia completamente a lo mejor, ¿no? O sea, es como si estuvieras en un planeta, a lo mejor, ¿no? Esto de la esfera 2, pero según creces en amor, pues va cambiando. Entonces, cambia toda la película y ya no tienes o sea, la gente, dejas atrás a la gente que no crece, aunque luego los puedes ir a visitar, pero ellos dentro de la misma esfera, no sé tanto cuánto pueden, lo mismo estando dentro de la misma esfera. Ahí, pero bueno, eso es muy raro, ¿no? De pensar todo esto, porque estamos habituados aquí a la poca movilidad que tenemos en el cuerpo físico, para bien y para mal. Porque, bueno, el mal es solo porque tenemos miedo, pero que es como muy diferente, ¿no? Las leyes del mundo espiritual, la estabilidad tiene otro sentido. ¿Cómo será esto, no? through this sort of hellish process, emotionally. O sea, tú ya habías pasado este proceso Process. emocionalmente infernal, digamos. And then over the 130 years, made sort of gradual. Y durante esos unos más de 130 años habías hecho esta especie de proceso gradual. Obviously, the transition between the first and second sphere would have been a significant. Y obviamente la transición entre la primera y la segunda esfera habría conllevado Time in your life as una well. época significativa en tu vida, ¿verdad? Yep, certainly. Yeah. Ciertamente, dice él. Claro. Certainly. And then you've come to the top of this, almost to make the transition into the third sphere. Y luego llegaste a este tope de arriba de la segunda esfera, casi ya para hacer la transición a la tercera. Yeah. Yeah. But the stumbling Sí. block for me in this, where I was then, Pero lo que me bloqueaba ahí, en esto, cuando estaba ahí en entonces, was that I was very reticent to take on new belief systems. if es you que like. era muy reticente a asumir
por así decir, nuevos sistemas de creencia. I wasn't really seeking the truth of how it all worked. O sea, no estaba realmente buscando la verdad sobre cómo todo funcionaba, todo esto. Had figured out some basic O things. sea, hasta entonces solamente había averiguado algunas cosas básicas, había resuelto eso, Of how you get moving, en plan de cómo consigues moverte, en plan, que creo que se refiere pues en plan de mudarse a la condición un poco mejor. you can have I began to have relationships again with people. O sea, comencé a relacionarme de nuevo con gente, amistades. And I kind of got this going, but then I wasn't Y como que tenía eso ya pues en marcha, ¿no? Pero como que yo really seeking no more estaba realmente buscando truth. más verdad. Because you were frightened of the prior experience. Correct. Y aquí le pregunta a Jesús, ¿es eso acaso porque estabas asustado de la experiencia anterior? Yeah. Y le confirma que sí. Because I was very frightened of still holding that fear of that. Porque estaba todavía muy asustado de todavía aferrarme a ese miedo de ese proceso de desintegración. Tenía miedo, claro, porque ya había vivido la desintegración. Entonces, si se aproxima un momento grande de cambio otra vez, ¿no? Vienen las memorias de lo que para nosotros significaba eso, ¿no? I had to go through, o sea, ese proceso de desintegración que había tenido que atravesar yo, dice él. I felt like everything that held me. Donde yo sentí en aquel momento, ahora está hablando de muy previo a lo que hemos visto antes, en la vez pasada, ¿no? Como que se sentía safe and secure and que todo aquello que me sostenía y que me tenía salvo, seguro y con comprensión en el mundo, todo eso que me sostenía se había ido de mí. And I still felt a lot of judgment y sentí for the place that I ended up in, you know. Y todavía sentía mucho juicio por el lugar en el que había acabado. And the fear of this disorientation again. Y de nuevo este miedo a la desorientación. O sea, parece que estaba aún como vemos en la segunda esfera, tiene todo ese problema fijaros, un sentido de juicio en vez de una neutralidad de, vale, he llegado aquí por la condición de mi alma, pero aún tiene ese sentido de juicio que es el hacernos, el machacarnos, el de hacernos de menos, por eso, por el lugar en el que había acabado. O sea, él tenía ahí todavía esa culpa mala, no la culpa de la que han hablado hace un momento, que es simplemente tú eres culpable de esto en el sentido, mira, tú has hecho esto y esas personas han tenido esas consecuencias y no las hubieran tenido si tú hubieras escuchado más la voz de los sentimientos de Dios aquí sobre la verdad moral, sobre la verdad del universo en general, etc. No, o sea, no es esa culpa, sino está otro cuando nosotros solemos decir que es cuando nosotros lo que solemos hacer con nosotros mismos y con los demás, que es juzgar, ¿no? De lo cual se habla mucho en muchas espiritualidades, por supuesto, pero ya, bueno, tenemos lo más famoso sobre eso, quizás es lo de Jesús de hace 2000 años, ¿no? De juzgáis y serás juzgado, ¿no? O sea, que seguramente fueron palabras que diría de una manera u otra en este sentido que estamos tratando, ¿no? The fear of this disorientation again. Yeah. So you're worried that it was going to occur again at some O sea, te preocupaba de que de alguna manera ocurriera de nuevo en algún momento, in the future. en el futuro. Yeah. And so I reached a point where it's interesting to O sea, que describe alcancé el punto en el que, bueno, es interesante describir in the spirit life when you do grow in love. Esto de escribirlo, el describir esto de la vida espiritual, que cuando creces en el amor, And you have sort of, I suppose, a feeling of being okay with change. Y tienes algo así como que supongo que podría decir como un sentimiento de estar a buenas con el cambio, o sea, de sentirte, vea, ok, con el cambio. And a natural desire to have an improvement in your Y un deseo natural de tener mejora
en tu situación, there is a pull that starts to happen on you cuando tienes eso, hay como un empuje que empieza a suceder en ti, as you're growing. sobre ti, o sea, conforme creces. Even though I wasn't seeking, I certainly wanted to Y lo hay, incluso aunque yo no estuviera buscando. improve my O sea, pero sí ciertamente quería mejorar mi estado, condition and mi condición state where I was, and en la que estaba. so it was just a gradual building over these 100 years. Así que esto fue esa elaboración constructiva, por así decir, gradual, ¿no? Sobre estos más allá de 100 años, ¿no? And so as I was reaching near it, of course, in Y conforme estaba alcanzando más cerca y ahí parece que iba a decir el tope de la esfera 2, se interrumpe, porque por supuesto en el mundo espiritual right, where am I in the sphere and all that stuff. No mides dónde estás en la esfera y todo eso. Near it. Of course, in the spirit world, you don't measure, right, where am I in the sphere and all that. O sea, en el mundo espiritual, cuando estás, y sobre todo si no tienes el conocimiento y no lo buscas, ¿no? Supongo, se refiere a, estoy ¿dónde estoy? En la segunda esfera, a lo mejor no saben. Bueno, ahí ya con la segunda esfera tendrían que haberle dicho, bueno, a lo mejor los que estaban en la segunda esfera no sabían tampoco mucho más. Si hay realmente una tercera, pues está tratando de este tema, ¿no? Que ahí en el mundo espiritual la gente, a no ser que estén súper enterados, ¿no? Suponemos, no están ahí pensando, oye, ¿en qué esfera estoy? Voy a ver si... Que es muchas veces el espíritu que tiene que ver con la competición, ¿no? Que eso sale en algunos de los talleres de Jesús, que la gente, incluso un chico le preguntaba que quién va a ser el primero que alcance la unidad con Dios en esta oportunidad, ahora en este siglo XXI, y diciéndole a Jesús como que si a lo mejor era él, no Jesús, sino el chico que preguntaba una cosa rarísima. Bueno, pues una arrogancia, como el mismo Jesús le comentó que había ahí detrás, ¿no? Y hay mucha herida ahí que nos lleva, pues, mucha competición con el papá, en el caso de los hombres, que bueno, yo de eso no puedo hablar demasiado a la manera normal, por esto de al ser hijo de madre soltera, que nunca tuvo trato, ¿no? con esto y bueno, todo y por cómo era mi abuelo, todo eso, ¿no? Que tampoco duró mucho, pero que eso es muy curioso, ¿no? Entonces, es curioso que reconozca eso, ¿no? Que no va midiendo ahí. Fijaros que ese sentido del honor arrogante, donde, me lo merezco ahora, he hecho lo que me toca. Pues como no conocía las muchas esferas que luego hay más allá y todo eso, no puede aplicar ahí el sentido de competición, parece, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por hablar de, bueno, no nos liemos y fijaros, ¿no? Es ese sentido, no estamos ahí midiendo. All that stuff. But, as I was nearing this transition, pero conforme me acercaba a esta transición, the top of the second sphere, o sea, al tope de la segunda esfera, I started to feel quite distressed, actually. Comencé a sentirme bastante perturbado realmente. And at first I didn't understand why. Y al principio no entendía por qué. And I felt I was sort of drawn forward, but sí que me sentía como que me estaba siendo arrastrado hacia adelante. I felt for the first time really. Pero realmente por primera vez sentí that there was a fear there. Que había un miedo ahí. There was a fear about going forward. Había un miedo a ir adelante. And o sea, a seguir adelante, ¿no? I actually found myself almost degrading again. Y realmente casi como me encontraba a mí mismo casi degradándome de nuevo. It felt like, if I don't... O sea, como veía, parece que no es que se degradara de la condición ya alcanzada en la esfera 2, sino como que, fijaros cómo son las leyes, ¿no? Cómo nos apuntan, con qué precisión, parece que ya, cuando te acercas a la esfera arriba de la 2, parece que él estaba sintiendo los límites con precisión, ¿no? Como, mira, lo que va a pasar es como si la verdad de Dios, que debía ser momentos quizá donde conectaba con cómo se sentía Dios con esta situación, ¿no? Porque él está buscando verdad, aunque no esté buscando, como ha dicho. Pero esa búsqueda de la verdad siempre es respondida por Dios.
aunque no sepamos qué es Dios, pero es eso. La gente podemos decir que son las leyes universales, que es el mecanismo interno de la conciencia, pero que es en realidad la conciencia, tal como la estamos redefiniendo, pero en base a la tradición, ¿no? Como le llaman porque tiene palabra para eso. Entonces, le estaría sintiendo ahí cada vez más profundamente la verdad de Dios de su situación con respecto, fijaros qué interesante, por un lado tiene el pull, el tirón ese hacia adelante, pero por otro lado sentir de otra manera, quizás en contraste con ese tirón hacia adelante, ¿qué pasa si no vas hacia adelante? ¿No? Que como que es lo que lo ha contado Jesús siempre, o sea, que luego, de cierta manera, ahí no hay medias tintas, o sea, o sigues, no te puedes quedar en la nada, avanzas o retrocedes en ciertos momentos, por lo menos en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo cuando vas a sitios donde hay ese equilibrio, que si nos ponemos técnicos, pues ese equilibrio metaestable, siempre que podríamos llamarlo así en plan pedantemente, que existe ese concepto, ¿no? De se va haciendo, que es en realidad lo de saturando, se va saturando porque hay un cambio de fase para el alma. Entonces llegas al momento donde sientes las dos posibilidades, ¿no? Las dos fases en tu individuación, ¿no? There's something is happening here and maybe I'm going to go back down. Yeah. And Entonces en plan como que sentía, hay algo está sucediendo aquí y quizá estoy yendo hacia atrás, that then became o sea, quizá voy a ir hacia atrás. fear as well. Y eso también se volvió un miedo. O sea, fijaros qué curioso, ¿no? Que es tanto miedo hacia ir adelante como miedo hacia atrás, ¿no? Que es un poco lo que muchos espíritus vamos a tener cuando pasemos al mundo espiritual. Quizá tras un momento de rabia más o menos larga o lo que sea, ¿no? O sea, muchas personas, porque ¿qué nos hace estar estancados? Pues miedos a las dos cosas, ¿no? Miedo, por ejemplo, como los espíritus irlandeses que luego canalizarían Irlanda, pues que estaban ahí como una especie de purgatorio inventado por ellos, sin que fueran muy religiosos ellos, pero estaban ahí como Jesús les quiso indicar, oye, si es que en realidad la creencia, que casi no pudieron hablar de ello, no pudieron, de hecho, que yo recuerdo, la creencia de que había un infierno eterno, pues está de alguna manera influyendo para no querer cambiar. Claro, es miedo a que si cambiamos podemos ir a peor y lo peor puede ser terrible, un miedo a que si cambiamos hacia mejor, pues también, ¿no? Porque en este caso de Nita, o como se llama este hombre hindú, pues le vienen los recuerdos de todos los sentimientos desagradables de desintegración ya vividos. From where I'd come from to where I was that then became a fear as well. Yeah. O sea, acabamos de ver ese miedo a volver atrás. From where I'd come from to where I was so. Porque la diferencia entre donde yo provenía hasta donde yo estaba, la esfera 2 arriba, era tan increíblemente diferente Didn't want to re-experience que no quería reexperimentar what I felt was the hell and, you know, lo que sentía que fue el infierno terrible trauma of my y ese trauma terrible passing again. de mi muerte de nuevo, o sea, de mi pasar al otro lado de nuevo, ese pasar al otro lado. Fijaos qué interesante, ¿no? Puntos de gran sanación, diríamos, como estos momentos entre las esferas donde hay esa resonancia de nuevo para pulir más todavía los miedos más profundos al cambio. And so I began to talk to other people about this. Así que comencé a hablar a otras personas sobre esto. And I sometimes was isolating myself as well, and Y también algunas veces me aislé a mí mismo, like feeling very worried and como not que me sentía muy preocupado understanding why. y no entendía por qué. But eventually it didn't take actually that long. Pero en un momento dado, y tampoco llegó tanto tiempo,
for someone to come and talk to me and just O remind sea, y no tardó mucho en que alguien viniera y me hablara y simplemente me recordara me of that experience in my passing. de esa experiencia en mi pasar al otro lado. O sea, la que no quería él, And of this sort of dissolution grief, if o sea, you esta like. especie de pena profunda de desintegración. It was actually, I see now, Y ahora, tal como lo ve ahora, from really God's love and guidance, that esto provenía en realidad del amor de Dios y de la guía. someone came to ask me, O sea, someone porque alguien vino a preguntarme, who had also been a Hindu on earth, came to alguien que también había sido hinduista en la tierra, ask me about what happened when you passed. me vino solo a preguntar. Fijaros, esto es muy socrático, que es la esencia, fijaros, de personas más afinadas con el amor, que están más interesadas en que la persona se libere a sí misma, más que ellos imponer un camino, una religión, y que la persona indague y sienta, ¿no? Entonces, fijaros que esta persona que debía además estar, no así como Sócrates, ya que lo hemos puesto como ejemplo, que Sócrates no estaba ni el espíritu o los espíritus que le guiaban y que él señaló, que los pone con letras, dice, me está guiando alguien y para hacer lo que hago, ¿no? Y estos no estaban en el camino del amor divino, pero este hinduista sí, este hinduista que le vino a hablar a Anita, vamos a ver. Passed. And now I O sea, le understand vino a preguntar qué te sucedió cuando muriste, ¿no? that was really a guidance to help remind Y ahora entiendo que eso era en realidad una guía of what had happened. para ayudarme a recordar lo que había sucedido. And that's how you progress in the future. Yeah, to help remind me of what had happened. And And that's how you progress in the future. Y aquí Jesús dice que es como tú progresas en el futuro. Y no sé si tiene lo que podríamos completarlo para entenderlo, porque no le pillo ahí las primeras palabras, y que eso iba a tener que ver con cómo vas a progresar en el futuro. Claro, es lógico pensar esto, ¿no? O sea, que le vino a recordar para que no tuvieran miedo, de alguna manera es simplemente alguien que te viene a preguntar para acompañarte simplemente en que tú te abras a volver a sentir eso, ¿no? Porque va a tener que ver con tu progreso en el futuro. También, que siempre vamos a tener que pasar hasta que ya pasemos de las 7 a la 8, pues en la esfera 8 ya no habrá ningún miedo, pero en la 7, por ejemplo, los miedos a Dios van a seguir ahí. Miedos a todo lo que hemos afectado a nuestra relación con Dios, nosotros, con nuestros pecados, y a la relación de Dios con los demás también, contra los que hemos cometido pecado. Pues en la esfera 7, lidiando con eso, por ejemplo, hasta la 8, pues también hay otra transición así. Entonces, siempre vendrá bien que alguien, o uno, si no es uno mismo, pues pueda uno preguntarse o pueda alguien preguntarnos, no, pero tranquilo, tú recuerda, a ver cómo fue eso de cuando pasaste de una esfera a otra, pues un poco para resonar con lo mismo que va a tener que pasar otra vez, ¿no? yes, and also that I hadn't really dealt Y ahí confirma Nita y dice también, y también with this terrible fear of, que yo realmente no había lidiado really, I feared con este terrible miedo de, understanding how the universe works realmente temía in case really, I feared understanding how the universe works in case I felt creo que dice que temía entender cómo funcionaba el universo, that I understood it and I had to let go of that understanding again. porque claro, si fuera el caso de que lo entendiera, tendría entonces que soltar de nuevo esa comprensión. Yeah. And so it took me into quite a deep emotional process. The universe works in case I felt that I understood it and I had to let go of that understanding again. Yeah. And so O sea, fijaros cómo podemos tener ese miedo a la verdad también, ¿no? Como nuestras creencias falsas, que las teníamos como verdad, ha dolido el proceso de quitárnoslas porque hay que sentir lo que es su base emocional, ya que toda falsedad está acompañada de emociones que duelen.
Entonces, claro, cuando vamos a nuevas creencias, pues siempre vamos a tener desconfianza, ¿no? En proyectar esa desconfianza hacia la verdad. Y fijaros que esto, con la ayuda de Dios, todo esto se elimina. Porque si realmente conseguimos sentir que aún no tiene él esa certeza de que la verdad que puede sentir, la certeza le viene de fuera completamente y de un ser que también le puede dar amor, que es Dios, que es quien creó esa verdad, quien es esa verdad infinita y quien creó esas leyes que rigen todo lo que está pasando. Pero fijaros que todo este desconcierto es muy indicativo, ¿no?, de los problemas y sentimientos de los caminos del amor natural, que es por los cuales sentimientos y problemas, esos caminos son más sufridos y lentos, ¿no? Into quite a deep emotional process. Y esto me llevó en un proceso emocional profundo, Not only did I feel the fear of that happening again, en donde no solo es que sintiera el miedo de ese suceso de nuevo, de que sucediera eso de nuevo, eventually I came, es decir, esa desintegración de todo su ser, porque a ver si ya lo que creía pues se desintegraba del todo, cuando en realidad la verdad, cuando es verdad absoluta, se va componiendo suavemente en realidad. out of it and I thought, O sea, aunque haya crisis, pero suavemente, no quiere decir que no haya crisis, pero que se va componiendo en el sentido de que una cosa no quita la otra. O sea, por ejemplo, cómo se viven las transiciones entre las esferas, si el hecho de que existan estas esferas es real, pues no quita el que existan. Por ejemplo, una verdad, existe esta esfera de la 2 a la 3, vale, sí, existe. ¿Pero cómo es? Bueno, pues es más verdad, pero se compone con la otra, ¿no? Claro que a la hora de vivir la verdad y absorberla, hay momentos críticos, donde parece que la verdad es muy revolucionaria y se carga completamente lo anterior, pero no se carga completamente lo anterior. Se encarga, pues como todo nuestra base de coordenadas cuando no es una verdad, realmente, en lo que vivimos, porque tiene que disolverse, porque la base está hecha de miedos, ¿no?, y muy profundos, desde que empezó el alma a vivir. Entonces hay que disolver y desintegrar realmente para volver a integrar. O sea, hay que rearmar ahí. Claro. well, even if that has to happen again, I still want to move forward. And well, even if that has to happen again, eventually I came out of it and I thought, well, even if that has to Entonces, y en un momento dado, pues salió de esta zozobra, parece que decir, y pensé, vale, happen again, aunque esto tenga que suceder de nuevo, I still want to move aún así forward. todavía quiero seguir adelante. And I still want to know more. Y todavía quiero conocer más. So your faith started to grow. O sea, tu fe comenzó a crecer, The improvement was still possible. de que realmente era posible el mejorar Improvement was possible, todavía. and that even if I Sí, de que la mejora era posible, sort out the truth of how things work, incluso and si buscaba la verdad sobre cómo funcionaban las cosas I had to modify that again, y tenía que modificar eso de nuevo, that I would cope with that que yo lidiaría con eso, that would be okay. que estaría bien, que estaría ok con ese proceso de tener que cope, tener que afrontar eso. That I would never give up the principles that I'd already Y que ya nunca abandonaría los principios learned. que ya había aprendido. But I had to go through the fear. Before I went through Pero the tuve que atravesar el miedo. fear, it Antes de felt atravesar el miedo, like, no, I can't possibly take on antes de atravesarlo, lo sentía como que no puedo another de structure. ninguna manera asumir otra creencia estructurada. Anything. Otra creencia estructurada sobre nada. No voy a poder de ninguna manera asumir eso. Otra. Entonces, fijémonos, ¿no?, como siempre es eso, ¿no? Primero hay que anclarse en el alma para disolver, sentir humildemente los miedos y que ello pueda abrirnos a más verdad. Claro que tenemos que ahí darnos cuenta de la fe y cultivarla para que ese deseo efectivo de la fe pueda
hacernos incorporar realmente verdades que ahora, gracias a que el miedo se ha ido sobre un tema, podemos sustituir ese miedo por esas verdades. Esas verdades pueden ahora entrar como un nuevo sistema para hacer cada vez más grande y más sólida el alma en su progreso, ¿no? Sólida en ese sentido de basada en roca, no en arena de miedo, ¿no? And if I have to let it go, it would be the end of me without anything. And if I have to let it go, it would be the end. Y entonces con el miedo volvemos al estado de miedo. Si tenía que soltarlo, lo que pensaba cuando aún no había soltado el miedo, si tenía que soltarlo eso, of me. pues sería el acabose para mí, sería mi final. But after I felt the fear, I thought, no, Pero después de sentir el miedo, I know pensé, no, bueno, now more than I ahora sí did es más. when I lived on earth. De esa situación en la tierra. And I know certain things are true. Love Y sí, ciertas cosas son verdad. is El true. valor es verdad. Love can be trusted. And La so, palabra es confiable, es confiable. as long as I never let go of that, Entonces, en tanto en cuanto nunca abandonara eso, things shouldn't be as bad as they ever were. no sería tan mal como, I never let go como jamás había sido. of that. Things shouldn't be as bad as they ever were. O sea, las cosas no podían ser tan malas como lo fueron una vez, ¿no? Como lo fueron en cualquiera de las veces anteriores. O sea, conforme se apoyara en eso, que eran, fijaros, son principios de Dios, pero él aún no tiene la relación personal de amor con Dios. Pero sí son estos principios, el amor y la verdad, ¿no? Conforme cuando tenía miedo, pues eso, el soltarlo suponía sentir como que él se iba al garete también, como que él moría también. Pero cuando ya se va el miedo, la falsedad, que es el miedo, pues que es la base de la falsedad, digamos, emocional, o lo que acompaña el error, y todas las emociones diversas, y también muy variadas, de vergüenza o lo que sea, pues una vez se va, vale, ya nos anclamos ahí, ya no puede ser tan malo como lo anterior, o sea, hay ese sentimiento interno que es la fe, ¿no? Esa fe, fijaros que el deseo es un aspecto de la fe, pero aquí está siendo como dibujada en la relación con los otros deseos que tenemos que ejercer, ¿no? De desarrollar la voluntad de amar y desear la verdad sobre nosotros mismos. Y desear la verdad es querer sentir el miedo, es decir, ser humildes con el miedo que tenemos ahí, que es como realmente está nuestra alma, aunque el miedo sea un error, pero nuestra alma realmente es importante. Somos nuestra alma y está llena de esas cosas. No puede Dios quitárnoslas, ni siquiera Dios. Entonces, tenemos que sentirlas, o sea, tenemos que ser humildes para esto, para afrontar el error, sintiéndolo y poder crecer en la fe, que es la capacidad de basarnos en verdades, en hechos, para que podamos crear, si quieres decirlo así, como Dios crea, es decir, cada vez vivir más amor y más y profundamente sentidos todos los atributos de Dios. Es que vaya pudiéndonos enseñar este proceso. Yeah. And at that point, I really began to ask. Realmente comencé a preguntar. I consider that my first prayer. Y eso lo considero que fue mi primera oración. Really. I began to ask, what is the truth? O sea, comencé a preguntar cuál es la verdad. The truth, and I really wanted to know all Y realmente quería saber toda la verdad. at that point. Y en ese I didn't momento, want to go through getting it wrong and then having to porque no quería atravesar más esto de
captar una cosa equivocada y luego tener que ajustarla, o sea, equivocarme en algo. I knew I could do that if I had to, but I didn't Y want yo to. sabía que podía hacer eso si tenía que hacerlo, pero no quería tener que hacer eso. O sea, ese proceso ya de ajuste más personal, que es un poco los caminos del amor natural, un poco más prueba y error, ¿no? So Porque la I thought, certeza que nos puede dar Dios, imaginaros, si Él ya conoce todas las leyes, o sea, nosotros, en realidad todos nosotros ya hemos tenido esto, porque además los espíritus nos han venido a apoyar en momentos críticos previos a alguna decisión o a algún conjunto de decisiones que, por ejemplo, nos metieron en un berenjenal muy grande, en un lío muy grande, en algo muy malo. Pues previamente podéis recordar a lo mejor algún momento donde algún pequeño atisbo de que ahí estaba pasando algo malo, por ejemplo, en mi caso yo me acuerdo, fue apoyado por lo que ahora entiendo que serían espíritus de estos caminos del amor divino, a lo mejor cuando yo no sabía nada de esto hace mucho, o espíritus en general, pero apoyado con un sentimiento de terrible, o sea, de si te has abierto un poco aquí a la verdad de Dios sobre lo que el error que tienes dentro que te está motivando a estas acciones, si te has abierto ahí, es tan fuerte lo que va a pasar como no tomes nota, que nosotros, espíritus guías, vamos a ir ahí y te vamos a dar un sentimiento muy fuerte, que no era nada agradable. O sea, que quizás era simplemente un momento donde, mira qué oscuridad. Quizá fue que Dios nos da la verdad sobre cómo está nuestra alma en teoría. Dios nos puede hablar ahí. Quizá yo ahí, sin saberlo, me estaba abriendo a la voz de los sentimientos de la conciencia y me estaba abriendo una parte del alma a Dios donde se veía una parte de la oscuridad que me llevaba a seguir en ese hilo de decisiones, por ejemplo, ¿no? Que fueron, en este caso me refiero a pues el momento donde yo estaba en relación con la pareja con la que luego ella iba a abortar porque yo instigué ese aborto y hubo unas decisiones muy malas por mi parte y luego pues lógicamente ella también eso, pero esos deseos, esa oscuridad, eso te lo... Fijémonos, ¿no? Porque por eso nosotros no nos gusta, ¿no? El tema de Dios, ¿no? Porque en realidad Dios siempre es leal a la verdad de cómo está realmente nuestra alma, ¿no? No nos quiere engañar sobre que la mayoría, todos, la inmensa mayoría, estamos con el alma en la primera esfera nada más, que es una condición además muy baja dentro de ella. Entonces... So let's just get the whole truth, but I didn't O sea, want fijaros to. como Nita aquí en esta transición que va a ser ya pues al amor divino, ¿no? De como podéis esperaros. So Pues I thought, fíjate, él ya no quería tener que pasar por esa prueba y error, ¿no? Que hemos llamado. let's just get the whole O sea, truth. pensaba como, venga, vamos a obtener toda la verdad. And Get it right. yes, Vamos a hacerlo bien. Second time now. yeah, full truth. And Get it right. yes, Second time now. yeah. Vamos a hacer, ahora se refiere por segunda vez ya. No sé muy bien a qué se refiere con eso. Como una segunda oportunidad de hacerlo bien en general, ¿no? O sea, un segundo momento, por segunda vez. Bueno, en comparación quizás como buscando algo más y más global y más abierto y más completo. Y entonces, en comparación con la primera vez... yeah. And of course that deep desire really became a longing to God. Y, por supuesto, ese deseo profundo realmente se convirtió en un anhelo a Dios. So O sea, un anhelo hacia Dios, de Dios. really a precious memory because O sea, realmente es un recuerdo precioso it porque was my first prayer. porque fue mi primera oración. And immediately, some wonderful people came to me, including yourself. Y de inmediato algunas personas maravillosas acudieron a mí, incluyéndote a ti mismo. O sea, fijaros, ¿no? Quizás ahí
él ya estaba empezando a sentir a Dios y aprovecharon los espíritus celestiales, entre ellos Jesús, dijeron, mira, aquí hay un deseo gigantesco de la verdad que se está abriendo a Dios, vamos a acompañar este proceso. Y entonces por las leyes de Dios hay permiso para ello, ¿no? Que ahí no sabemos, ahí él, o sea, Nita aún no habría recibido amor de Dios, ¿no? Pero ellos vienen a acompañarle para que, quizás, digamos, para que tenga todo más contexto, para todo lo que incluye la relación con Dios. You tell me the truth. Yeah. O sea, que vinieron estos espíritus, dice Nita, incluyendo Jesús, para contarme la verdad. That God exists and La that de que Dios existe I could have this relationship with y que God, podía tener esta relación con Dios and in fact that I could receive God's y love, que de hecho podía recibir amor de Dios. and that if I continued in that longing that I have, Y que si continuaba en ese anhelo que tenía, I could progress podía progresar eternally eternamente and become very, very y happy. volverme muy feliz. And that's the decision I made. Esa es la decisión que hice. Fijaros cómo se presentan espíritus celestiales cuando hay alguien con un gran deseo de verdad. Que por eso en los niños, si los niños no nos quitaran y no les quitáramos, como se quita de forma natural, entre comillas, por el miedo, la visión de espíritus o la conciencia de que pueden ser guiados, pues cuando se nos presenta en la vida un momento donde nos abrimos a más verdad, a la espiritualidad, fijaros que en muchos casos de niños en estado menos manchado de miedo o cosas, pues pueden haber interacciones de este tipo, ¿no? Igual que la que está ahora diciendo él, donde, vale, te has abierto a la verdad, pero vamos a acompañar esto por si te podemos inspirar de alguna manera. Claro que fijaros, o sea, de alguna manera con los niños, por ejemplo, es mucho más difícil, porque tienen el cuerpo físico y han aprendido a amortiguar todo. Pero claro, para un espíritu que está en la segunda esfera, o sea, han aprendido a amortiguar la voz de los sentimientos de Dios, de la conciencia, han sustituido esa conciencia por los sentimientos de los padres y las madres y los profes, etcétera, para moldarse a la franja de mal, que es la normal en la tierra, que llamamos ser bueno, ser amoroso, ser bueno, es una franja de mal dentro del infierno, básicamente, en la parte medio baja de la primera esfera, como Jesús mismo lo dice y lo representa últimamente también, ¿no? De nuevo. Entonces, fijaos qué interesante, claro, la comparación entre eso y lo que le está pasando ahora, que claro, tú ya eres espíritu en el mundo espiritual, ya pueden venir a hablar contigo directamente sin tener que recurrir al cuidado que tienen que tener con el libre albedrío de los niños, porque no pueden proyectarse el cuerpo ahí, un espíritu y decir, venga, vamos a... Porque podrían hacerlo, como sabemos, ¿no? Pero parece que desestabiliza todo a nivel muy global. Si un espíritu muy, muy poderoso en amor de repente se... Claro, y el niño le desestabilizaría enormemente, pero luego, ¿cómo cuentan los padres eso? No sé qué, no sé cuánto. O sea, los espíritus se tendrían que apropiar de alguna manera del niño, porque ya no podrían dejarle a solas lidiando con todo. O sea, se meten en un lío muy grande. Si los espíritus crean por ejemplo, una proyección súper fuerte, ¿no? Sobre todo a niños pequeños y en condiciones normales, digamos, porque esas proyecciones súper fuertes en momentos de catástrofes y demás pues habrán pasado. Y también en momentos más, cuando somos un poco más mayores, que los guías pues, de la tercera dimensión, etcétera, se nos pueden haber proyectado aquí directamente. O sea, y es mucho más común, como vimos en algún vídeo, de lo que nos parece eso, aunque lo hacen de manera individual, sigilosa y todo eso. Pero, o sea, sigilosa en el sentido disimulada. Lo pueden hacer. Entonces, bueno, no sé si los de la tercera mucho, pero creo que también. Pero los de la quinta, desde luego. Los de la segunda, a lo mejor con muchos espíritus acompañándolo, también. Aparte de luego todos los fenómenos medio engañosos que pueden ser entonces todos los relativos a la mitología sobre los extraterrestres,
que ya hablamos en varias ocasiones, pues muy probable que ahí esté implicadas muchas almas abortadas y todas estas cosas quizá. Entonces, fijaros qué bonito este momento de que That process too, y esa decisión, to learn some things in your life. That's the decision I made. esa es la decisión que él tuvo, que él eligió. That process too, you had to learn some Y en things ese in your life. proceso también tuviste que aprender algunas cosas sobre la oración Yeah. y sobre lo que conllevaba tener un deseo Yeah. These kind of y ese things. tipo de cosas. That must have been a lot easier than what you had Pero to eso debió ser bastante más fácil que lo que tuviste que aprender hasta ese momento. Yeah. Se lo pregunta retóricamente. Y Nita confirma, claro. O sea, confirma que las enseñanzas que le dieron estos celestiales, pues era todo como lo que estamos viendo en todas las interacciones con Jesús y en general en sus enseñanzas. Una cosa en realidad más simple, más fácil. Of course. Yeah. Of Y por course. supuesto, dice, Well, and it was better than I thought it was going to be. y realmente fue mejor de lo que pensaba que iba a ser. The whole truth was, La verdad completa it delivered so much me freedom to me. proporcionaba mucha libertad para mí. O sea, me proporcionó mucha verdad a mí. I felt like, wow. Me entregó mucha verdad. Sentí como, wow, I feel like I've already faced such immense pain and I never want to me recreate siento como que ya he afrontado este inmenso dolor that by y treating people nunca badly. quiero recrear eso mediante el tratamiento malo de la Sí. gente. And now there's this really quick Y way entonces to ahora know hay esta manera realmente rápida de saber, if I'm treating people badly, para saber and la verdad de si estoy tratando a la gente mal. that's to long for God's love, let God's Y entonces love que si anhelo el amor de Dios, si permito que entre en mí, enter me, and that makes me sensitive entonces to eso me whenever hace sensible I'm out of harmony with, a with someone cuando quiera que esté yo en desarmonía else. con... And, makes me sensitive to whenever I'm out of harmony with somebody else. Yeah. And Me hace sensible a siempre, en cada momento me puede hacer sensible a siempre cómo estoy en desarmonía con eso con respecto a alguien más. Por ejemplo, en este progreso ético que había hecho sin Dios, pues no solo que ya había contactado con Dios a través de la voz de los sentimientos de la conciencia, pero ahora el amor de Dios es como más directo porque tenerlo en el alma nos hace más inmediatamente sensibles a cuando estamos en desarmonía con ese amor, que es lo más puro que hay, que es diferente, sabemos, al amor natural, y que por eso es otro camino, ¿no? Entonces, otro caminar, porque tenemos eso para contrastar. Entonces, me hace más sensible cuando estoy en desarmonía con eso, con algún otro. O sea, cuando estoy en desarmonía con respecto a ese amor y en una situación con alguien más. And as you can imagine, after my experience, that my Como puedes imaginarte, después de mi experiencia, treatment of others, something I'd never considered on earth, became so important to me. Others, as you can imagine, after my experience, that my treatment of others, something I'd never considered on earth, became so important to me. Entonces ahora está refiriéndose a la experiencia previa, creo, a la recepción del amor. O sea, como puedes imaginar, después de experimentar que ese tratamiento a los demás era tan importante, pero yo no lo había considerado nunca, pero se volvió tan importante para mí ese tratamiento en la tierra, él no lo había considerado, pero ahora se había vuelto ya muy importante. And so, yeah. Now, in this whole story, you have O sea, después de esa experiencia. Entonces, claro, uno progresa en el mundo espiritual, ya sea en la segunda o más arriba, porque el amor de Dios, muchos espíritus pues no lo reciben, sí, muchos no lo quieren recibir, aunque estén en la sexta. Pero claro, uno va progresando, entonces se está abriendo, dice, vale, valoro ahora, esto lo valoro mucho
todo lo que me ha dañado o dejado de dañar según me comportaba yo, todo lo que le he hecho a los demás. Vale, esto es muy importante. Entonces, si ahora te dan una verdad muy simple para afrontar todo eso de manera directa y más fuerte y más potente, que es la verdad del amor de Dios y toda esta relación con Dios, pues se crea esto, ¿no? Y en toda esta historia no has mencionado nada sobre la familia. Yep. So, just for the sake of our audience, in the O sea, 130 solo para el beneficio de la audiencia, ¿esto years, did you get to see many of your family members? Did you meet up with them? qué es lo que llegaste a ver en estos 130 años? ¿Viste a muchos miembros de tu familia? When they passed, or ¿Te encontraste con ellos cuando morían? what happened there? ¿Qué pasó? Yeah. Well, initially, Inicialmente, I was very, it took time, as I was saying, if we go como estaba right back diciendo, llevó tiempo. to when I first passed, it Si volvemos atrás, cuando justo acababa de morir, took time for me to really emotionally give up me all llevó these tiempo belief para abandonar realmente, emocionalmente, systems todos estos sistemas de creencia. and to understand that my Y experience tiempo también para entender que mi experiencia or the laws governing my passing were the o same las as leyes que gobiernan mi muerte everyone else. eran las mismas que para todos los demás. So initially, like my wife passed after me, Entonces, but bueno, I didn't inicialmente, vale, mi mujer murió después de mí, pero see her at her inicialmente no la vi. passing. I didn't O sea, no greet fui a ver su muerte, her. I no, was no acudí a saludarla. very involved in trying to figure this thing out for Estaba myself. muy metido en intentar averiguar toda esta cosa por mí mismo. And I also still had these strange kind of ideas that maybe Y también todavía tenía este extraño tipo de ideas it would be different for her de at que that quizá iba a ser diferente para ella stage. Yeah. It was quite, en esa fase. At the time she passed. yes. En el momento yeah. en que ella murió, él todavía tenía esos remanentes de creencias falsas donde, oye, quizás para ella este proceso que yo me esperaba de rituales y de cosas, realmente a lo mejor sí tiene más efectos o ella no sé qué. Yeah. So I sort of ignored her, Así que which yo was de alguna something manera es como que la ignoré, that I had to deal with que es later as algo well. con lo que luego tuve que lidiar. That was very unkind Pues of eso her. era muy ingrato Yeah. por mi Yeah. parte, ¿no? By the time my children started to pass, Pero I ya por la época en que mis hijos empezaron a morir, had begun to visit my wife, comencé a visitar a mi mujer, who actually entered a very similar que state en to realidad myself. entró en un estado muy similar al mío. O sea, entró en el mundo espiritual, en un estado, como vemos, esa desolación que ya vimos. That I could begin to help her Y entonces pude empezar a ayudarle a ella in her progression. en su progresión. And then as our children, and there was also nieces and Y nephews, luego, conforme nuestros hijos y también sobrinos, sobrinas, and as people o sea, conforme la gente began to pass, comenzó a morir, and as you know, this has become quite a lot of my work. y como ya sabes, esto se ha vuelto en gran parte mi trabajo en el mundo espiritual, Is helping people es esto de ayudar a la gente with these belief con systems estos sistemas de creencias when they pass. cuando mueren. To this day, I'm still Hasta hoy en día helping people todavía sigo ayudando a gente with belief systems que tiene estos sistemas de creencias in the many forms that they exist on y en las the. muchas maneras en que existen en la Tierra estos sistemas de creencias de la reencarnación y todo eso. I'm greeting them as they pass Les voy a saludar conforme ellos mueren. and trying to assist them to see the truth of Intento ayudarles a ver la verdad, what is available to them, and la that verdad de qué es lo que tienen a su disposición reincarnation is not y de que la reencarnación is not possible. no es posible. Yeah. And obviously the people who have a more elevated viewpoint of themselves Pero obviamente la gente que tiene un punto de vista más elevado acerca de sí mismos pass into a darker condition. pasan en una condición más oscura. So
that's people within the caste system and the Hindu faith, but Y eso es gente dentro del sistema de castas y de la fe hinduista, also many Westerners with the pero también muchos occidentales. belief in reincarnation also have Con muchos de ellos con la creencia en la reencarnación también an elevated opinion of tienen esa opinión elevada de sí mismos themselves and their condition, and Yeah. so y de su condición. often I'm meeting people from all Así que a over menudo me encuentro con gente the world de todo el mundo as they pass to try to conforme pasan assist them. Yeah. para intentar ayudarles. And what sphere do you live in now? ¿Y en qué esfera vives ahora? I'm in the ninth sphere now. Ahora en la 9ª. Should we let the audience ask a few questions if they want to? Entonces ahora le dice que si van a recibir, quiere recibir preguntas de la audiencia y claro que sí. Y ahora viene una larguísima también sesión de preguntas que ya seguiremos viendo, muy interesante también, a Anita, a este espíritu, a este hombre, que como vemos está nada más y nada menos que en unidad con Dios y un poco más allá, ¿no? En la 9ª, por lo que parece. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado.